me preguntas que te hable un poquito sobre la iniciativa Being LGBTI in the Caribbean. Bueno, este proyecto que se llama así en inglés, pero que en español lo conocemos como Ser LGBTI en el Caribe, es el resultado de una alianza conjunta entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación, conocida como USAID. Esta iniciativa no surge solamente o inicialmente para el Caribe. De hecho, lo que hace es que se alimenta de otras dos iniciativas que ya el PNUD había implementado en otras regiones. En este contexto, el PNUD había formado parte de un proyecto que se llamaba Being LGBTI in Asia, para el área de Asia, y teníamos un proyecto con el mismo nombre para el área específica de los Balcanes en el área europea. Entonces tomamos las experiencias de esos países, lo adoptamos para el contexto del Caribe y decidimos presentar esta iniciativa conjunta. De hecho, algunas de las posiciones o de las acciones positivas que podríamos haber identificado en las iniciativas anteriores eran los diálogos, la capacidad de crear condiciones para sentar a sociedad civil con los gobiernos, con los estados y que discutieran buenas prácticas o áreas de oportunidades, que ofrecieran oportunidades y mejores espacios para poder establecer estas conversaciones continuas entre Estado y sociedad civil para avanzar en el tema de inclusión, pero también con la idea de desarrollar políticas públicas con inclusión efectiva. En ese contexto, ya las iniciativas del PNUD Being LGBTI en las distintas áreas han impactado a más de 53 países. En el caso de la iniciativa Being LGBTI en el Caribe, estamos alcanzando un total de 7 países en la región, y estos países son Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana y Santa Lucía. Los esfuerzos están encaminados principalmente a mejorar el conocimiento, a crear información de línea base que siente las bases para esa comunicación, ese diálogo continuo entre sociedad civil y el gobierno. ¿Para qué? Para intentar reducir el estigma y la discriminación e intentar reducir esas actitudes negativas hacia las personas LGBTI en el Caribe. Te puedo dar algunos ejemplos de algunas actividades en concreto. Por ejemplo, hasta ahora en el área del proyecto Being LGBTI hemos capacitado a más de 1.500 defensores y defensoras de derechos humanos en áreas distintas, ya sea en talleres de fortalecimiento interno, pero también de liderazgo político. El tema de la inclusión en el ejercicio efectivo del derecho a la participación política es un tema clave. Y te puedo contar, por ejemplo, una iniciativa que tuvimos en el caso de República Dominicana con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que fue un taller de liderazgo y activismo político específicamente dirigido a la población LGBTI. Como habíamos señalado anteriormente, una de las fortalezas del proyecto es que utiliza el valor añadido del PNUD en sus relaciones con estamentos gubernamentales y con instancias del gobierno para poder servir de bisagra y abrir canales de comunicación entre la sociedad civil y los gobiernos. ¿Para qué? Para que se den diálogos nacionales. En este sentido, queríamos comentar que en el mes de mayo realizamos un muy exitoso diálogo nacional en República Dominicana, y este mismo ejercicio, que ha resultado muy positivo y que ya está rindiendo frutos, esperamos poder replicarlo prontamente en el caso de Haití y con posterioridad en los otros países que forman parte de la iniciativa. Igualmente, el proyecto procura, como habíamos señalado anteriormente, sentar una base científica de datos que permitan alimentar no solamente las discusiones, sino que permitan a los gobiernos tomar decisiones con base en datos fidedignos. Entonces, para cada país estamos procurando desarrollar informes específicos llamados Ser LGBTI o Being LGBTI en el país en particular. E igualmente estamos realizando el primer estudio de línea base para el Caribe sobre la situación particular de las personas intersex en cuanto a su relación con los derechos. ¿Por qué es importante crear conciencia? Porque el estigma y la discriminación tienen como eje común, como denominador común, la falta de información. Cuando las personas no tienen información, alimentan los desconocimientos, alimentan el no saber, se aumenta el estigma y se aumenta la discriminación. Y ese es un caldo de cultivo muy fértil para los discursos de odio,
para situaciones que crean violencia y que no procuran la inclusión efectiva de todas las personas. Entonces, por eso es importante crear conciencia, porque con base a un ambiente de diálogo abierto, con base en información científica relevante y adaptada para la región, estamos abriendo las posibilidades para una conversación continua, para destacar que el tema de la inclusión efectiva de las personas LGBTI no es un tema aparte de los derechos humanos, sino una parte incluida dentro de los derechos humanos, pero que es también un tema de desarrollo. Por eso es importante que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se involucre en este tipo de discusiones, para destacar que cuando las personas LGBTI son discriminadas o sufren violencia, pierde el individuo, pero también pierde la persona y pierden los países. Al final la inclusión, el no dejar a nadie atrás, siempre será un tema de desarrollo y por tanto esta agencia debe estar involucrada y ese es el valor añadido de la iniciativa. ¿Qué dificultades hemos encontrado en el camino? Cada vez que trabajamos con temas de inclusión LGBTI, la falta de información, el desconocimiento, el estigma y la discriminación es a lo que debemos ir y a lo que nos enfrentamos cotidianamente. Las bondades de este proyecto casualmente es que está encaminado a fortalecer la información de línea base, el conocimiento científico, el sentarnos con tomadores y tomadoras de decisiones con base a la información, pero también garantizando un espacio en la que sociedad civil y por tanto las personas de la comunidad LGBTI puedan tener un diálogo abierto y franco con las instancias gubernamentales que pueden hacer un cambio en esas actitudes y en esa falta de conocimiento que a la vez alimenta el estigma y la discriminación que genera odio, que genera violencia y que genera bolsones de discriminación. Así que en resumidas cuentas lo más difícil del proyecto es eso, avanzar contra el estigma y la discriminación que tienen como base el desconocimiento y la falta de información, pero es precisamente a eso a lo que apunta el proyecto LGBTI y de ahí se destaca por supuesto su fortaleza y la importancia del mismo. Tenemos muchas buenas noticias en el proyecto LGBTI y siendo junio, julio y agosto meses muy activos en temas de actividades y de eventos y de fechas colectivas que se marcan en el mundo con respecto a derechos LGBTI que compartir. Quería comentarles, por ejemplo, que en el caso de Santa Lucía está previsto un desfile del orgullo gay para el 23 de agosto. E igualmente en el caso de Barbados hay un desfile para el 30 de junio, pero además de los desfiles, la sociedad civil se ha organizado para una serie de eventos de distinta índole que lo que procuran es visibilizar no solamente la inclusión de las personas LGBTI, sino también todo el aporte efectivo que la comunidad hace a sus países, y eso es importante. Las fechas que destacan junio, julio y agosto, al final es una celebración. Va más allá de pedir la tolerancia y de pedir el respeto, sino de celebrar que en esa diversidad que nos conforma a los países y a la sociedad existen oportunidades, existen beneficios para el desarrollo, no solamente individual, sino también de las personas. En el caso de Jamaica, el primer desfile, llamado del Orgullo, se realizó en el 2015 y distintas organizaciones como J-Flag, WeChange o Transwave organizaron eventos y encuentros de diversa índole para celebrar este mes y estamos seguros y seguras que también será el caso en este año y estaremos ahí desde el proyecto disponibles para apoyarle. Y finalmente en República Dominicana estaremos presentes el 7 de julio y en el caso de República Dominicana algo que nos satisface, algo que nos resulta importante de destacar es que vamos a contar con el apoyo de funcionarios y funcionarias de la Organización de las Naciones Unidas, de múltiples agencias, así como en años anteriores en los que vamos a tener una caravana diciendo presente no solamente que nos interesa el tema de la inclusión LGBTI, sino que somos aliados y aliadas estratégicas, convencidos y convencidas de que la inclusión efectiva de las personas LGBTI, además de ser un tema de desarrollo, es un tema de derechos humanos, inclusión y humanidad.
tenemos muchos planes futuros en el marco del proyecto Ser LGBTI en el Caribe, y una de las iniciativas que nos parece más interesante de destacar es que después de realizadas todas las actividades de los diálogos nacionales, nos estaremos reuniendo en el 2020, seguramente en República Dominicana, para hacer un gran diálogo regional del proyecto LGBTI. Entonces estaremos replicando a nivel regional este diálogo entre sociedad civil, gobierno y agencias de cooperación internacional para sentar las bases no solamente del diálogo, sino de posibilidades de inclusión efectiva de las personas LGBTI en el contexto de la Agenda 2030, pero también siguiendo las líneas de no dejar a nadie atrás. Uno de los aspectos más importantes del proyecto es resaltar efectivamente la contribución de la población LGBTI al desarrollo de las naciones y también de la región. El componente de comunicación es importante para el proyecto porque resalta la visibilidad de la población LGBTI de una manera positiva, como personas que se incorporan al desarrollo efectivo de los países y también de la región. Entonces, en este contexto, el 28 de junio, para marcar el Día Internacional del Orgullo, vamos a estar lanzando nuestra campaña Proudly Caribbean, o Orgullosamente Caribe, Orgullo Caribe, que va a destacar precisamente estas historias positivas de inclusión, de resiliencia, con un sentido de comunidad y de apoyo al desarrollo de los países y de la región. Así que les esperamos en nuestras redes sociales para que compartan contenido específico realizado para el Caribe que muestra la inclusión y la resiliencia de las personas LGBTI en el continente.